este video vamos a hacer una introducción a la subordinación. Hagamos primero entonces una introducción a partir de definir qué es subordinación, y acá les anoto entonces una definición, que es que la subordinación es la relación entre dos oraciones según la cual una de ellas, que es la que vamos a llamar subordinada, depende de la otra, que es la que vamos a llamar principal. Como segunda característica importante, tenemos que tener en cuenta que la oración subordinada se va a introducir en esta oración principal por los llamados nexos subordinantes, que a grandes rasgos podemos clasificar en conjunciones, pronombres y adverbios. Es decir, las conjunciones, los pronombres y los adverbios pueden funcionar como nexos subordinantes. Ahora vamos a ver eso con ejemplos en castellano, y después vamos a particularizar cuáles son estos en la lengua griega. Y esto para que lo tengan presente, por si también se topan con el abordaje de este tema en alguna gramática. Piensen que cuando hay subordinación en una oración, las gramáticas van a hablar de oración compleja, ¿sí? Esto simplemente para que lo sepan, para ir conociendo también el vocabulario técnico gramatical respecto del tema. Y en relación con eso también les aclaro que a estas proposiciones subordinadas las van a poder encontrar también denominadas incluidas, ¿sí? Entonces, para que lo sepan, es lo mismo hablar de una proposición subordinada o una proposición incluida, ¿sí? Podemos manejar las dos terminologías. Bien, vamos entonces ahora a algunos ejemplos en castellano, ¿sí? En castellano podemos clasificar a grandes rasgos las subordinadas en subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales, y esta clasificación está en función de el rol que cumplen esas subordinadas en la oración. Es decir, si en la oración esa subordinada tiene valor de sustantivo, va a ser una sustantiva. Si tiene valor, o sea, funciona como un adjetivo, van a ser adjetivas, y las adverbiales son aquellas que su función va a estar asociada con los adverbios, ¿sí? Es algo tan simple como eso. Vamos a recordar que dentro de las adverbiales nosotros podemos tener distintos matices, o sea, puede haber una adverbial de tipo causal, temporal, final, las consecutivas, las comparativas son adverbiales, y las condicionales yo las enmarco en este grupo, aunque tengan presente que hay algunas gramáticas que pueden hacer una clasificación de las condicionales aparte, porque las condicionales forman periodos, es decir, establecen una correlación entre los dos verbos, el de la principal y el de la subordinada. Entonces tal vez hay algunas gramáticas que no hablen de subordinación para las condicionales, sino de dos oraciones que están en correlación, por llamarlo de algún modo. Yo, a los efectos prácticos y para introducirnos ahora en el tema, no voy a complejizarlo tanto, y a las condicionales y a las concesivas las voy a incluir dentro de las llamadas adverbiales, ¿sí? No me parece que esto impida la correcta comprensión del fenómeno, pero se los aclara por si también manejan alguna otra gramática o algún tratado de lingüística en donde las condicionales están vistas aparte, si lo aclaro por las dudas. Entonces, doy un ejemplo con sustantivas. El niño dice que su hermana tiene hambre. Les marco entre paréntesis cuál es entonces la sustantiva, la subordinada sustantiva, ¿sí? Tenemos ahí el qué, que es el introductor, ¿sí? El niño dice que, ahí tenemos el introductor, y entonces ahí entre paréntesis les pongo esta suboración, esta oración subordinada, que es que su hermana tiene hambre. Todo eso está subordinado. ¿A qué? Bueno, en este caso al verbo principal decir, que requiere un objeto directo, y en este caso el objeto directo tiene forma no de una palabrita sola, sino de toda una estructura que es esta subordinada sustantiva. Como esa subordinada sustantiva, entonces la vemos ahí justamente haciendo las veces de un sustantivo, por eso se llama sustantiva. Es lo que sería entonces el objeto directo de la oración, ¿sí? Adentro a esta subordinada la vamos a poder analizar como si fuera una oración, ¿sí? Fíjense, ahora lo vamos a ver puntualmente, vamos a extraer algunos de estos ejemplos y lo vamos a ver aparte, pero esta subordinada va a tener sujeto, va a tener predicado, por eso hablamos de suboración, ¿sí? Porque tiene la estructura de una oración, pero adentro de otra, ¿sí? En este caso entonces es una sustantiva. Les pongo otro ejemplo. No entiendo qué querés. Acá tenemos una estructura subordinada de tipo interrogativa indirecta, ¿no? No entiendo qué querés. Ahí está introducido por el pronombre interrogativo, qué. Y marco entonces cuál es la subordinada. La tenemos ahí entre paréntesis, que es ese que querés, ¿sí? Funciona entonces como el objeto directo, en este caso de la oración, ¿no? No entiendo esto, es el objeto directo.
Y les pongo otro ejemplo, también con una interrogativa indirecta. No sabemos si vendrá. No sabemos si vendrá. En este entonces, si vendrá, tenemos la subordinada sustantiva. Vamos ahora a las adjetivas. Las adjetivas, adelanto que en griego las vamos a poder ver denominadas como adjetivas o relativas porque están introducidas justamente por un pronombre relativo, es decir, un pronombre que en griego va a declinar y va a tener los distintos géneros y los distintos números de la lengua griega, lo vamos a ver más adelante, pero ese pronombre relativo va a estar en relación con una palabra anterior en la oración y por eso vamos a poder hablar tanto de adjetivas como de relativas, ¿sí? Les pongo acá un ejemplo. El libro que estoy leyendo es aburrido. ¿Cuál es la subordinada adjetiva? Ese que estoy leyendo. Aclaro entonces, a ver, ¿por qué es una adjetiva? Porque a esa estructura de el libro le sigue una especificación sobre ese libro. Estoy dando una caracterización sobre ese libro. No es el libro grande, no es el libro viejo, es el libro que estoy leyendo. Estoy dando una adjetivación sobre ese libro. ¿De qué forma? Bajo la forma de una subordinada, que es una suboración, que tiene un sujeto, tiene un verbo propio, ¿sí? Y entonces esto como primera aproximación de, entonces una adjetiva. Si ven que la función de esa adjetiva es justamente la de dar una caracterización, una atribución respecto de un sustantivo, ¿sí? En este caso el del libro. Fíjense que les pongo otro ejemplo. La casa donde vivo es amplia. Ahí de nuevo, la relativa adjetiva o la adjetiva es donde vivo. No es la casa cercana, no es la casa blanca, es la casa donde vivo. En ese donde vivo entonces lo que tenemos es información que aporta la caracterización de casa y por eso entonces las vamos a llamar adjetivas. Y aclaro respecto de lo que avisé de la denominación de relativas en griego, que acá podemos observar cómo estos pronombres que introducen las adjetivas, el qué y el dónde, el que es el pronombre relativo, el dónde tiene idea locativa, pero de todas formas son palabras que podemos identificar en ellas un antecedente, es decir, se relacionan con algo anterior. En el caso de la primera oración, el libro que estoy leyendo, ese qué, remite al libro. Y en el caso de la casa donde vivo, ese donde remite a casa. Entonces, les voy adelantando algo que después vamos a profundizar para el caso de la lengua griega, que es que a estas subordinadas adjetivas, entonces las llamamos también relativas, porque aquello que las introduce son estas palabras que son relativos. ¿Por qué se llaman relativos? Porque se relacionan con algo anterior en la oración, un sustantivo anterior en la oración al que vamos a llamar antecedente, ¿sí? Lo vamos a profundizar ahora en un ratito. Y doy un ejemplo de adverbial, ¿sí? De allá marcamos cuáles serán sus posibilidades. El ejemplo es cuando César estuvo en Egipto, Cleopatra lo invitó a navegar por el Nilo. Ahí entonces, ¿qué estructura tenemos? Esta cuando César estuvo en Egipto. Es una subordinada adverbial de tipo temporal, ¿sí? Es el momento en el que Cleopatra invitó a navegar a César, cuando estuvo en Egipto. Y está introducida por un cuando y observamos entonces que la ponemos entre paréntesis y adentro de esta estructura entre paréntesis marcamos claramente un sujeto, un predicado, por eso entonces hablamos de subordinadas, porque es una suboración, una oración adentro de otra. Y por último, el estudiante llegó tarde porque tuvo un accidente. Esta es una subordinada de tipo causal, introducida por este porque, que da idea causal, la marcamos entre paréntesis y también podemos advertir ahí estructuras de similar a una oración. O sea, ahí en porque tuvo un accidente, bueno, el sujeto es el mismo que el de la principal, que es el estudiante. Y después tenemos el predicado, tuvo un accidente, ¿sí? Entonces, a ver, lo que hicimos acá fue repasar estas estructuras de tipo entonces subordinado en castellano, sustantivas, adjetivas y adverbiales, viendo sus características generales a las que les tienen que prestar atención porque ahora las vamos a ver presentes también en la lengua griega con las particularidades, por supuesto, del griego. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver el análisis concreto de algunas de estas oraciones en castellano para ir, bueno, de lo conocido a la novedad que es cómo ver esto en la lengua griega. Entonces, voy con un ejemplo de sustantiva. El niño dice que su hermana tiene hambre. Esa es la primera oración que pongo. Marco primero los verbos conjugados, como hacemos en griego, ¿no? Dice y tiene.
De ahora en más, entonces, cuando nos aparezcan oraciones en las que aparezcan dos o más verbos, no vamos a tener que estar atentos solo a los coordinantes, ¿sí? A un kai, a una la, o sea, a un i o a un pero, por ejemplo, o a un mende, ¿no? Por un lado, por otro, sino entonces ahora que cuando veamos cuáles son los introductores de subordinadas, a que aparezca o no un introductor o subordinada, porque entonces ahora estamos aprendiendo que las relaciones entre los verbos en la lengua griega, igual que lo vamos a ver en castellano, pero bueno, el griego es nuestro objeto de estudio particular y vamos más lentos con eso. Entonces el verbo, cuando aparecen varios verbos, las relaciones que se dan entre ellos pueden ser de coordinación, o sea, uno al mismo nivel sintáctico respecto de otro, que la novedad dentro de esa obra es la subordinación, uno subordinado al otro, ¿sí? Entonces a esto ya hay que prestarle atención. Cuando ustedes marcan los verbos en la oración de ahora en más, presten atención a si no hay en estas oraciones algún subordinante. Todavía no los vimos, los vamos a ver a continuación, pero lo voy introduciendo en la medida que ya estoy marcando acá dos verbos conjugados. Y en este caso marcamos el introductor, que es que, ¿sí? Entonces, el niño dice que, esto es el nexo subordinante, y que introduce entonces una subordinada de tipo sustantivo, ¿no? Ahí tenemos en la oración grande, tenemos el niño es el sujeto, todo lo demás es predicado, el núcleo obviamente del predicado es dice, y entonces el otro verbo, este que habíamos marcado, tiene, está en relación de subordinación respecto de dice, a partir del subordinante que. Y entonces ahora, ¿cómo analizo esto? Toda la estructura sustantiva, que la podemos llamar, como les digo, proposición subordinada o proposición incluida sustantiva, va a ser el objeto directo de dice. El niño dice esto, todo esto es lo que dice, entonces ahí comprobamos la función sustantiva, que es objeto directo, y después la analizamos por dentro, ¿sí? Adentro tenemos su hermana sujeto, el predicado tiene hambre, ¿sí? Entonces ven claramente que estas estructuras adentro se analizan como una oración, porque es efectivamente una oración. Es una oración adentro de otra, ¿sí? Y adentro, bueno, les marqué, ¿no? Ahí tiene núcleo verbal, hambre, objeto directo, bueno, su hermana habíamos dicho que era sujeto, y a este que le pueden poner, yo les puse ahí en ese nexo subordinante. Algunos van a poder ver que algunos lo traducen, le ponen incluyente. A mí la verdad es que no me interesa esa disquisición ahora, prefiero que detecten el introductor y lo marquen, si quieren lo marquen así con un círculo, con eso me alcanza, para en todo caso que entonces identificarlo y que después a partir de él entonces se despliega esta subordinada sustantiva, ¿sí? Así que pónganle nexo subordinante o pónganle incluyente, a mí digamos me da lo mismo mientras lo detecten y después bueno detecten cuál es la subordinada que depende de él. Les doy un ejemplo ahora de adjetiva. Vamos a un ejemplo de adjetiva. El libro que estoy leyendo es aburrido. Estoy leyendo y son los dos verbos conjugados. Prestemos ahora atención a que cuando tenemos dos verbos, ¿qué relación entablan estos dos verbos? O coordinación o subordinación. Ahora por supuesto estamos practicando subordinación, así que vamos a buscar el introductor. En este caso es el que es el pronombre relativo. Y marcamos ahí que la proposición adjetiva o relativa va desde que hasta estoy leyendo. Y este que, como yo les venía diciendo, es un relativo, es decir, es una palabra que va a estar en relación con una anterior en la oración, en este caso es la palabra libro. Este que está reemplazando dentro de esa relativa, de esa proposición, al libro, ¿sí? Y esto se los voy adelantando en griego, esto no... lo que acá tenemos como que, en griego va a declinar en los distintos casos, en los distintos géneros y en los distintos números. Va a ser variable ese pronombre relativo y es el que nos va a ayudar a ponerle una función sintáctica, porque efectivamente ese relativo va a tener una función sintáctica. En castellano la vamos a tener que pensar un poco, porque el que es igual para si fuera libro, si fuera casa, yo voy a usar un que, por ejemplo, pero en griego no. Y en griego además, como tenemos las funciones sintácticas distinguidas por si es nominativo, acusativo, genitivo, dativo, bueno, acá nos va a pasar en griego, entonces vamos a tener que prestar atención a eso, a cómo está declinado para ver qué función sintáctica tiene ser relativo adentro de la subordinada. Acá en castellano lo tenemos que ver por sentido. Entonces, ¿cómo? Entonces les marqué ahí entonces que el que remite al libro, o sea, libro es su antecedente, el que es el pronombre relativo, ¿no? Entonces libro va a ser el antecedente. Y ahora, ¿cómo la analizamos? Ponemos, a ver, el libro que estoy leyendo, todo eso es el sujeto, es aburrido, es el predicado, y este que estoy leyendo es la estructura
que es la preposición incluida relativa o adjetiva, como quieran denominarla, es atributo de libro, ¿sí? Porque estoy dando una caracterización de ese libro, estoy describiéndolo de algún modo. No es el libro, como decía antes, no es el libro cercano, no es el libro viejo, como para pensar adjetivos, ¿no? Que podrían estar siendo atributos del libro, no, es el libro que estoy leyendo. Esa es la atribución que se le da al libro y por eso le vamos a poner de función sintáctica atributo. Y después, bueno, en el predicado teníamos el verbo ser, que con él esperamos un predicativo subjetivo y lo tenemos ahí en aburrido. Y bueno, el libro núcleo, el atributo. Y adentro de la relativa, fíjense que acá esto va a ser importante, esto no es un introductor, el que no es un introductor como el de las sustantivas que vimos antes. Este que cumple función sintáctica dentro de la relativa. ¿Qué es respecto de estoy leyendo? Es el objeto directo, porque ese que dijimos que tenía como antecedente al libro, está remitiendo al libro. Entonces, dentro de la subordinada adjetiva tenemos un sujeto tácito que es yo, ¿no? Está elidido, yo. Estoy leyendo es mi núcleo verbal. ¿Y qué es lo que estoy leyendo? Bueno, ese qué, que remite al libro, ¿sí? Por eso a ese qué le vamos a poner objeto directo. Retomo una cosa que ya dije. En griego, de hecho, es más fácil, porque como este pronombre relativo declina, si bien tenemos que aprendernos la morfología del pronombre relativo, tiene la ventaja de que una vez que yo detecto entonces en qué caso está, me ayuda a terminar de entonces de ponerle función sintáctica, porque depende del caso en el que está. En castellano es un qué, ¿sí? Vamos ahora a las adverbiales. Las adverbiales, les pongo este ejemplo, cuando César estuvo en Egipto, Cleopatra lo invitó a navegar, en donde tenemos estuvo e invitó, como los dos verbos conjugados, el cuándo es el introductor de estuvo, y entonces me queda como verbo principal, invitó. Dentro entonces de esta de cuándo, que es una adverbial, ¿no? Tenemos ahí, entonces marcamos la de cuándo este Egipto es la estructura entonces subordinada. ¿Cómo tenemos armada la oración? Cleopatra es el sujeto de la oración, porque es el sujeto de la principal, ¿no? Y después, el verbo es invitó, ya lo habíamos marcado, Cleopatra invitó. Y después, salvo Cleopatra, que es el sujeto, todo lo demás es predicado. Y la proposición subordinada, cuando César estuvo en Egipto, le vamos a poner, decíamos, entre paréntesis, y la llamamos proposición incluida o subordinada, adverbial, de tipo circunstancial, porque me marca la temporalidad de esa acción, cuándo se lleva a cabo esa acción, ¿sí? Y entonces adentro también la analizamos, o sea, César es el sujeto, estuvo en Egipto es el predicado, estuvo núcleo verbal y en Egipto un circunstancial de lugar, ¿sí? Entonces acuérdense de esto, cuando yo entonces marco la subordinada adverbial, adentro la tengo que analizar también. Sujeto, predicado, si tiene sujeto tácito, como en algunos casos que vimos antes, se pone sujeto tácito, pero se analiza porque es una oración adentro de otra. ¿Sí? Esa es la clave para entender estas adverbiales. Es una oración adentro de otra. A esta la llamamos la que es, entonces, la que está dentro de la otra, esa es la subordinada o incluida, y a la otra la llamamos principal. Y tiene estos introductores que fuimos viendo. En este caso es un cuándo, vimos un qué, por ejemplo, vemos un por qué. Esto entonces es lo que vamos a ir viendo a lo largo de los ejemplos. Y les decía respecto de las subordinadas, que las subordinadas arman períodos, que algunos por ese motivo no hablan de que las condicionales sean efectivamente subordinadas, sino que hay correlación de dos ideas verbales, y van a estar también en consonancia los verbos que están en esa relación. A ver, les pongo el ejemplo para que vean a qué me estoy refiriendo. Si llueve, me quedo en casa. Ahí tenemos llueve y me quedo en casa. Si llueve es la condicional y me quedo en casa es entonces la principal, podríamos llamar, ¿no? Pero fíjense que esto yo lo puedo cambiar y también puedo hablar de una estructura de irrealidad. Si lloviera, me pondría contenta. Esta es una irrealidad, ¿sí? Entonces ahí ven como de nuevo, si lloviera es la condicional y lo otro es la principal, pero entonces se observa esta idea de que podemos ver entonces distintas relaciones de realidad, de potencialidad. Les pongo una estructura concesiva, aunque llueva salimos. Ven ahí también, o sea, se tiene que dar una condición para que se dé otra acción verbal. Entonces, retomo, yo ahora a las condicionales y a las concesivas las voy a enmarcar en las adverbiales de manera general. Me parece que a los efectos didácticos podemos arrancar por ese lado, pero tengan presente que las estructuras condicionales se dice más bien que forman periodos, ¿sí? Que no hay una subordinación una respecto de la otra, sino que se da una condición y después se da una acción
verbal en relación con esa condición o con esa concesión, como por ejemplo en el caso de aunque llueva. Entonces, ahora no me interesa problematizarlo, pero para que sepan entonces que yo ahora lo voy a incluir como una adverbial, pero existe también otra posibilidad de verlo, y de hecho cuando se vea puntualmente el uso de las condicionales en griego, van a ver que efectivamente se las analiza así como con distintos periodos, ¿sí? Se llaman así. Lo vemos más adelante, pero bueno, me parece que con esto de todas formas, si ustedes detectan, ahora lo van a ver, cuál es un introductor de una condicional en griego, lo pueden por lo menos ya marcar entre paréntesis y traducir en consecuencia de acuerdo con los verbos que vayan viendo. Después lo vamos a estudiar sistemáticamente.